Bienvenido a la Capilla de Fe. Yo soy el pastor Richard O'Feel. Vamos a estar contemplando el tema de la oración. Y quisiera comenzar por leer un texto favorito en cuanto de la oración que encontramos en el libro de San Lucas, capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Estoy seguro que a todos ustedes, que es tu anhelo también, como el mío, que el Señor nos enseña a orar más efectivamente. Pero antes que yo comienzo con este sermón que se titula Barreras que interfieren con la respuesta a la oración, yo quisiera decirles un detalle que es muy importante, y es que no debemos usar una regla material para medir bendiciones en nuestras vidas. No sé si me entendieron. Me repito, no debemos usar una regla material para medir las bendiciones en nuestras vidas. Me explico. El suegro mío estaba mirando en un programa en la televisión una vez a un pastor de una iglesia dominical. Y el pastor en ese tiempo estaba predicando sobre la importancia de guardar los 10 mandamientos. Y como sucede en tantos casos con los queridos pastores de las iglesias dominicales, Él estaba enseñando a todos los mandamientos menos el cuarto. Y como fuese dando un descuento de 10% en cuanto de los mandamientos. Entonces, sin sentir nada de mal, pero honradamente, bien deseoso de entender, mi suegro le escribió al pastor una cartita, a través de la cual preguntó al pastor de cómo podía él estar enseñando que debemos guardar los 10 mandamientos sin que él guarde el cuarto. Entonces el pastor, graciosamente, él volvió a contestar a mi suegro. Y mi suegro se me la pasó la carta y la leí. Y la primera parte de la carta, en la primera parte, el pastor estaba explicando los 8 textos de la Biblia que refieren al primer día de la semana. Pero ninguno de los textos dice que el domingo fue santificado. Entonces, en la primera parte de la carta estaba usando los textos. Pero el último párrafo fue la clave. El pastor escribió: si Dios quisiera que yo guarde al sábado, no estaría bendiciéndome tal como es. ¿Me comprenden? O sea, el pastor estaba midiendo sus bendiciones con una regla material. O sea, su conclusión fue: sí, es evidente que el Señor quiere que yo no guarde el sábado, porque es evidente que me está bendiciendo. Si Él quisiera que guarde y no cumplo, no me va a bendecir. Hermanos, respetuosamente, es posible hasta que Satanás nos bendiga. No debemos nosotros medir las bendiciones en nuestra vida con una regla de materialismo,
porque de otra manera es posible que estamos prestándonos, que Satanás mismo nos puede bendecir. ¿Ustedes me comprenden? Bueno, vamos a estar considerando las barreras que interfieren con la respuesta a la oración. Y son varias. La primera es la oración egoísta. Hay un texto en Santiago, el capítulo 4, versículo 3, que dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Escuchan, para gastar en vuestros deleites. En otras palabras, estamos orando muchas veces, pero con el propósito que el Señor nos dé nuestros propósitos, para que Él nos haga nuestra voluntad, para que Él nos dé toda clase que queremos nosotros que Él haga. Nuestros placeres, nuestras riquezas, nuestros puestos de honor. Toda la Biblia nos dice que son oraciones egoístas. Es posible que la oración sea egoísta, de un mal sentido, de algo que abiertamente es negativo. Pero es posible también que nuestra oración sea egoísta con lo que de otra manera es perfectamente bien. ¿Me explico? Es posible que yo, aun como un pastor, pudiera estar orando que Dios me dé muchas almas para su reino. Y tú me escuchas orando: oh Señor, dame a mí muchas almas para tu reino. Y tú estás pensando: el pastor, qué bueno es, qué consagrado. Pero solo Dios sabe el porqué de mi oración. Mi oración pudiera ser no para la gloria, glorificar al reino del cielo. Más bien, si yo gano mucho alma, va a significar que me van a dar una iglesia más grande, un puesto más importante. Entonces, aunque es bueno a propósito, la motivación es egoísta. Pudiera suceder la misma cosa con una esposa a cuyo marido no es cristiano. Y ella es bastante aburrido con él, cansada. Entonces ella ora: oh Señor, por su Santo Espíritu, efectúe que mi esposo se entregue a ti. Suena bien, pero el hecho que él está medio enojado con él está agotado con él y quiere que se entregue al Señor para que no me moleste más. No sé si ustedes me comprenden. Es posible que aun pidiendo lo que aparentemente es bueno, podemos hacerlo de punto de vista de egoísmo, de una mala actitud. Entonces, una oración egoísta es un estorbo a nuestras oraciones. Otra barrera que interfiere con la respuesta a la oración es cuando hay pecado en la vida no confesado. En Salmos capítulo 66, versículo 18, leemos: si en mi corazón hubiese yo morado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Así dice claramente. Ahora, en este texto no se refiere al hecho que somos pecadores, porque así somos todos. Pero el texto se refiere al hecho que un supuesto cristiano que pretende de ser hijo de Dios, pero a la vez guarde en su corazón pecado secreto que no confiesa. Tenemos que comprender que
con Jesús no podemos tener ambas cosas. No podemos nosotros pedir que Él nos bendiga mientras estamos nosotros guardando el pecado. Hay gente que dice, bueno, estoy contento de poder decirle que yo he dejado todo el pecado grande de mi vida. Sí, bueno, bien es cierto que siendo pecador me quedan algunos pecados pequeños. Una persona que pretende de haber dejado los pecados grandes y dice que queda con solamente pecados pequeños, está confundido, engañado, un autoengaño. La verdad es, una persona que dice, bueno, tengo todo lo grande allá, yo me aparté de los grandes y me quedo solamente con los pequeños, es al revés. Lo que la persona está pensando que es el pecado pequeño, es verdaderamente el pecado grande. No hay tal cosa. Frente de Jesús, no hay tal cosa como un pecado pequeño. Son todos pecados importantes. Un pecado de cualquier índole, de cualquier tamaño, es serio. Y si vamos nosotros a guardar pecados en nuestros corazones, el Señor no nos va a escuchar. Entonces se convierte en un estorbo a una oración efectiva. Otra barrera a una oración efectiva es guardar ídolos en su corazón. Yo leo un texto en Ezequiel, el capítulo 14, versículo 3. Dice, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso ha de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Qué significa tener un ídolo en nuestra vida? Amigo, un ídolo es cualquier cosa que colocamos en la vida más allá, en un puesto más importante que Dios. ¿Qué significa que colocamos a Cristo como en el primer plano de nuestra vida? Yo uso un ejemplo de mi esposa. Ella se llama Betty. ¿Cómo sería si yo digo, si ella estuviera aquí presente, Betty, querida, tú tienes el primer lugar en mi vida. Pero Betty, después de ti, yo tengo Elizabeth, María, Andrea, Olivia y Marta. Tontería. O sea, si la esposa Betty va a tener el primer plano, el primer lugar en mi vida, ella tiene que estar en todo nivel. No es posible tener el Dios en el primer plano, entonces el mundo en el segundo, mi cosa, mi deseo, etcétera, etcétera. Cuando significa que Dios es primero en la vida, significa que Él no solamente tiene el primer lugar, pero el segundo, el tercero, el cuarto y todo lugar. Ustedes me comprenden. Uno de los problemas que tenemos como cristianos en nuestras vidas es que tratamos nosotros de separar los aspectos de nuestras vidas. O sea, hay una persona que se refiere a su vida religiosa. Entonces la misma persona dice, bueno, yo tengo la vida religiosa y yo tengo mi vida secular. Amigo, es imposible que Cristo o que un cristiano tenga una vida religiosa y una vida secular. Nuestra vida es una vida. Si nuestra vida
no es sacra, todo consagrada a Dios, es profana. No podemos tenerlo en ambas maneras. Nuestra vida tiene que ser totalmente consagrada a Dios en todo el sentido. No es posible que un hombre ama a su esposa, a su familia demasiado. Pero sí es posible que él podía colocar su familia ante de Dios. Hay muchos hombres que hacen ídolos de sus reputaciones o su trabajo. Yo tengo una pregunta que hacerte en este momento. Es muy personal. ¿Tú has colocado a Dios en el primer plano y en todo plano de tu vida? Y hay otro estorbo, hay otra barrera que interfiere con la respuesta a la oración. Y es tener una actitud de no perdonar. En el libro bueno, me pierdo un poquito. Aquí está. En el libro de San Marcos, el capítulo 11, versículo 26, dice, porque si vosotros no perdonéis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Uno de los problemas más serios que tenemos en nuestras vidas es la falta de perdonar los unos a los otros. Es fácil tal vez de perdonar a una persona que ya ha confesado su ofensa contra nosotros. Pero es muy difícil perdonar a una persona que no ha perdido a nosotros perdón. Pero la verdad es que a pesar de lo que haga la otra persona, tenemos que perdonar a la otra persona, no importa de lo que hace ella. Una vez yo estaba hablando con una mujer cuya vida ha sido gravemente afectada de parte de otra persona. Y ella quedaba con rencor y amargura. Entonces yo la pregunté, ¿tú habrás una vez orado por esta otra persona? Entonces ella respondió, sí, yo he orado mucho. ¿Tú has orado? ¿Pero qué dices tú? Que el Señor le dé lo que merece. Orar por los que nos han ofendido no es orar así. Cuando Cristo estaba por ser crucificado, lo estaban llevando a la cruz, estaba orando, oh Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En una oportunidad yo estaba conversando con un abuelo cuya nieta ha sido asesinada, raptada y asesinada. Este es terrible, no puede ser peor casi. Y el hermano me contaba de su sentir, de amargura, de rencor que tenía. Hasta el punto que se daba cuenta que este sentir estaba quitándole de todo, de su vida emocional y espiritual. Me explicó, pastor, ¿sabes tú a qué resulta con amargura? Resulta que la amargura no solamente está dirigida a la persona que te ofende, pero más bien empieza a ser dirigida a otras personas, hasta cualquier. Yo estaba hablando con una abuelita cuyo hija también ha sido asesinado por su esposo. Y el marido de la hija estaba encarcelado, pero la abuelita me contaba de su rencor, de su amargura contra él. En aquel entonces
le quedó a ella de cuidar a su nieto, el hijo de su hija. Pero me dijo que empezaba a sentir odio y rencor hacia su propio nieto. El punto es que el rencor y esta amargura no se mantiene puesto sobre la persona que nos ofende, empieza a saltar de una persona a otra. La pregunté a la hermana si hubiese orado por el padre de su nieto, y me dijo que no. Me dijo: pastor, no oro más. Yo he dejado de orar. ¿Ven ustedes? ¿Ven? La amargura, si nosotros negamos, rechazamos el don de perdón que el Señor nos ofrece, tarde o temprano va a liquidar no solamente nuestras relaciones con los seres que nos rodean, pero tarde o temprano va a liquidar nuestra relación con Dios mismo. Y me preguntó: pero pastor, si yo oro por este tipo, ¿no va a significar que yo estoy conforme con lo que hizo? Oh, no, por supuesto que no. Cuando Cristo, vuelvo a decir, oró por los que lo estaba crucificando, Dios perdona a ellos, no significaba que Él estaba conforme con lo que hacían. Sencillamente, cuando estamos orando por los enemigos, cuando estamos orando que el Señor nos quite de rencor y amargura, estamos sencillamente librándonos para que podamos nosotros seguir a pesar de lo que nos había pasado. Yo quiero hacerte a ti una pregunta: ¿cómo estás tú frente a esta posibilidad? Si en este momento tú tienes amargura o rencor contra de alguien por no sé por qué, pero no importa, yo te ruego, como un pastor del Evangelio, que tú levantes tus ojos en alto y que tú pides al Señor que te dé el don de perdón. Y lo hará. Y aunque las cicatrices te van a quedar, Él te va a quitar del dolor, el dolor emocional y el dolor espiritual. Entonces, es un estorbo sumamente importante el problema de no perdonar. Otro estorbo a nuestras oraciones tiene que ver con problemas entre esposos y esposas. Hay un texto que dice en San Pedro 3, versículo 7, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellos sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como con herederas, es difícil de pronunciar para mí, de la gracia de la vida. Escuchen, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Me dirijo a los hombres. Es indispensable que tú trates bien a tu mujer. Porque el texto dice claramente que si nosotros como hombres no estamos tratando bien a nuestras mujeres, sencillamente va a ser un estorbo a nuestras oraciones. Es difícil que el Señor nos escucha mientras estamos tratando mal a nuestras esposas. Pero en igual manera, hay casos donde hay esposas que pretenden de ser muy leal a la iglesia y muy fiel a Dios. Pero cuando vuelven a la casa son crueles y muy negativas
frente de su familia. Oh, hermanos, yo estoy personalmente convencido que si no podemos nosotros ser cristianos a nivel de hogar, no vamos a poder ser cristianos en ninguna parte. Qué lástima que uno vaya a la iglesia con sus sonrisas, bien vestido, extendiendo la mano a todos los hermanos. Mientras al volver a la casa, la actitud cambia. Hay amargura, hay maltrato, hay palabras malas, hay grabadas. Oh, hermano, esto no debe ser. El lugar más difícil de ser cristiano es el nivel del hogar. Pero si no podemos, si no somos, mejor decir, cristianos en el hogar, no somos cristianos en ninguna parte. Es nuestro anhelo que el Señor nos enseñe a orar. Pero tenemos que hacer un inventario y ser muy honestos con nosotros mismos. Que hay estorbos. Hay oraciones de egoísmo, hay pecados no confesados, hay ídolos, hay una actitud de no perdonar, hay problemas entre los esposos. Pero no se desmayen, hay esperanza para nosotros. Aunque tenemos problemas, si somos honrados y confesamos, el Señor es muy fiel para perdonarnos, para sanarnos, para levantarnos y darnos un nuevo comenzar. Qué maravilla es la oración. La oración es el abrir del corazón y a través de la oración el Espíritu Santo nos llega a nuestros corazones, nos lava, nos limpia y nos da una nueva vida en Cristo. Es mi anhelo que el Señor a ti y a mí, que llegue de una manera como nunca antes y que nos da más fuerza, más deseo orar y más allá que nos enseña a orar mejor que jamás hemos orado antes.